principales detonantes antes de llegar precisamente a lo que es el regreso a lo fundamental, y que por supuesto tuvo que ver en cuestión de la separación que tiene la Sección México, o más bien del surgimiento que tiene la estructura de Sección México, es precisamente uno de los puntos que se presentó, que fue la ignorancia. Es decir, si el manual de servicio, tal cual lo conocemos, el manual de servicio de AA, que es el plan de la conferencia, o plan del tercer legado, es decir, toda la estructura de AA, la encontramos en el manual de servicio, que conocemos como el plan del tercer legado. Entonces, este manual de servicio, tal cual había sido escrito por Bill W., la recomendación era entonces que fuera adoptado tal cual, es decir, no mutilado. Sin embargo, en ese momento, por supuesto, pues había la ignorancia. Digo, si el día de hoy sabemos que hay complicación a veces para interpretar algunos de los capítulos del manual, por ejemplo, de servicio, en cuestión de interpretación, en cuestión de algunos conceptos que se manejan, y que a veces es difícil que de repente dentro de los grupos de AA se toque el manual de servicio. A veces pensamos que el manual de servicio solamente es para los servidores, es decir, no, solamente los servidores de la estructura, partiendo del RCG, son los que tienen que conocer del manual de servicio. Sabemos que no, sabemos que el manual de servicio es un legado. Está incluido, por supuesto, en los 12 conceptos para el servicio mundial, porque recordemos que los 12 conceptos para el servicio mundial es la mejor manera en que vamos a poder transmitir el mensaje, porque son principios que nos ayudan entonces a comprender de qué forma está estructurado el servicio mundial. Pero entonces la ignorancia en ese momento por los miembros, inicialmente de Alcohólicos Anónimos, y por supuesto una manera de proceder de forma errónea, trae entonces como consecuencia precisamente lo que más adelante vendría a ser el regreso a lo fundamental. Digo, en ese momento estoy también tratando de incluir esta parte, en esta cuestión de la autoridad de la respuesta, porque entonces vamos a ver cómo entonces los grupos de Alcohólicos Anónimos vamos a retomar o a intentar retomar esta parte que inicialmente los cofundadores de Alcohólicos Anónimos habían delegado. Bueno, entonces se hace por ahí dentro de los estatutos legales del proyecto que mencionaba yo hace un momento de acta constitutiva, se hace una acumulación de poder, es decir, recordemos que todas las modificaciones a los estatutos legales de la Junta deben de ser considerados directamente por la Conferencia de Alcohólicos Anónimos. Esto quiere decir que aunque ellos, por supuesto, como custodios de Alcohólicos Anónimos tienen prerrogativas legales, sabemos que se deben a la conciencia de grupo, o sea, se deben a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, sirven a una comunidad. Entonces, por tanto, deben estar considerando que la parte tradicional de encima de la parte legal. Vamos a ver lo que dice por ahí el concepto 8, ¿no? Que vamos a tener por ahí un equilibrio de poderes. Pero entonces los custodios deben considerar esta parte. Sin embargo, cuando se presenta la ignorancia, como mencionaba yo hace un momento, dentro de los miembros de Alcohólicos Anónimos comienzan a proceder de forma incorrecta. Pues esto quiere decir que en unos años de Alcohólicos Anónimos, por supuesto, iba a comenzar a haber errores. O sea, no se comprendía de qué forma interpretar el tercer legado, de qué forma interpretar el manual de servicio. El capítulo 9, como lo conocemos, que nos habla sobre la Junta de Servicios Generales, era un capítulo prácticamente desconocido o mutilado, porque sí, efectivamente, aunque ellos son quienes van a elegir a sus propios sucesores, recordemos que la conferencia pues va a dar el visto bueno. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces dentro de esta reunión de socios que ellos realizan en una de las asambleas? Deciden concentrar el poder solamente en uno de los personajes de este movimiento, para que se diera este movimiento, que fue en ese momento el gerente general. Es decir, todas las decisiones se concentraron, decisiones de poder, se concentraron solamente en una sola persona, en el gerente general. Y en cierta forma esto pues contraviene, por supuesto, al espíritu de la tradición, porque las decisiones deben ser tomadas entonces como conciencia de la agrupación, es decir, no solamente por uno solo o por unos cuantos. Conciencia de grupo en ese momento se tiene que manifestar. ¿Y cómo va a estar representada la conciencia de grupo? Digamos, nosotros, por supuesto, inicialmente como grupos de Alcohólicos Anónimos, sabemos que a lo mejor no vamos a estar
todos presentes en una reunión de la conferencia. No podemos ir todos en bola y decir, pues vamos a hacerla de todos, ¿no? Porque están a lo mejor violentando los principios de Alcohólicos Anónimos. Sabemos qué podemos hacer, pero tenemos un representante dentro de la conferencia, que es el delegado a la conferencia. El delegado a la conferencia, entonces él va a asumir esta responsabilidad de hacer sentir la voz de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Pero entonces cuando la acumulación de poder se comienza a observar en este proyecto dentro de lo que es el surgimiento de la primera estructura ya aquí en México, entonces se da esta desviación de los principios, el no apegarse al manual de servicio y por supuesto entonces comenzar a observar que lo que había escrito Bill W. en un inicio se comienza entonces a violentar. Habíamos dicho inicialmente que pues nos íbamos a sostener con aportaciones voluntarias de los miembros, que no se iba a cobrar en ese momento, y hubo algunos eventos antes del regreso a lo fundamental que ya se comenzaban a cobrar. Se cobraron se gestionaba por ahí el cobro de los gafetes, ¿no? Para los eventos de Alcohólicos Anónimos, venta de souvenirs. Comenzaba a haber entonces inquietudes de los grupos de Alcohólicos Anónimos con la intención entonces de apegarnos a lo que es el manual de servicio de Alcohólicos Anónimos o plan de la conferencia. O sea, ya nos recomendaban en ese momento los delegados a través de inquietudes que entonces adoptáramos el manual de servicio como había sido escrito tal cual. Sin embargo, había modificaciones constantes, acuerdos que se tomaban, por supuesto, violentando el espíritu de la tradición, y por supuesto, aún a pesar de esto, la transmisión del mensaje se continuaba. Esto quiere decir que el movimiento entonces tenía relevancia en el sentido de que el mensaje, por ejemplo, en hospitales, el mensaje en cárceles, se transmitía. Es decir, se continuaba con la transmisión del mensaje, aún a pesar de que había problemáticas dentro de lo que es los centros de servicio, y del mismo modo, pues había crecimiento de grupos, ¿no? Pero entonces, en cierta forma, la oficina, o en este caso, como más adelante se le da este sobrenombre de prestadora de servicios, entonces ya había violentado precisamente el principio tradicional. Ya por una parte se había dedicado solamente a la venta de literatura y de souvenirs, perdiendo, por supuesto, de vista la parte tradicional. Entonces no es sino hasta esta reunión que se convoca ya en el año del 86, el 24 de agosto en el Cine Maya, donde entonces deciden inicialmente 8 áreas de Alcohólicos Anónimos separarse de la central mexicana, precisamente haciendo pues valer el derecho tradicional de decisión, de participación, por supuesto, y decir, ¿sabes qué? Pues no estamos de acuerdo ya con este movimiento, entonces nos vamos a reunir en el Cine Maya, aquí en la Ciudad de México, el 24 de agosto, con la intención entonces de adoptar lo que vendría a ser el espíritu de los 12 conceptos para el servicio mundial, y por supuesto lo más importante, el crear inicialmente lo que vendría a ser Alcohólicos Anónimos, sección México. Es decir, en este año, o en esta reunión del 24 de agosto de 1986, se crea la Junta de Servicios Generales Sección México, y se adopta, por supuesto, pues como guía de las decisiones y deliberaciones, en este caso, las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Además, por supuesto, de constituir legalmente, pues se convoca en este caso la primera conferencia de AA. Recordemos que se convoca una reunión extraordinaria de la conferencia en el mes de septiembre del 86, con la intención entonces de observar de qué forma se iban a tomar las decisiones, inicialmente para que la transmisión del mensaje continuara realizándose de forma efectiva, y también que se consulte a la oficina de Nueva York, en este caso con la intención pues de recibir este apadrinamiento. En este mencionado ya artículo 2, que nos recomendaba entonces el hecho de que pues íbamos a hacer esta consulta con la intención, por supuesto, de que ellos nos provean de material, de información, de qué forma nos podemos estructurar.
Sin embargo, por supuesto, pues encontramos una negativa por parte de la oficina de Nueva York, porque ellos solamente reconocen una estructura aquí en México, que es la Central Mexicana. Es decir, no reconocen a la sección México, en este caso como estructura, y en cierta forma, pues ellos, como comentaba hace rato, hacen, después de este movimiento del 86, hacen una modificación al artículo 2 de la Carta Constitutiva. Es decir, la modificación se hace en 1987, violentando precisamente pues lo que escribió Bilderberg dentro del Manual de Servicio y la Carta Constitutiva, donde se va a hacer un consenso de los grupos, en base al tercer artículo de la Carta Constitutiva, que se tiene que hacer un consenso de los grupos a nivel mundial para poder realizar, por ejemplo, una modificación, algún paso, alguna tradición, es decir, hacer un consenso de los grupos a nivel mundial cuando se tenga que hacer alguna modificación importante. Pero ¿qué es lo que sucede en ese momento? Hacen una modificación al manual de servicio, al plan de la conferencia, en el artículo 2, y donde entonces ya no permitían que otras estructuras en otros países pudieran imprimir literatura de forma libre, sino entonces ya ellos se atribuyeron, violentando dentro de las garantías de Alcohólicos Anónimos el artículo 12 de la Carta Constitutiva, violentando entonces las garantías de AA, porque ahora entonces ya estaban colocando a otra estructura, pues aunque por supuesto es la estructura mayor, vamos a decirlo así, o estructura más vieja, la de Nueva York, pero no tenía que colocarse en una posición superior a otras estructuras en otro país. Sin embargo, pues lo hicieron, o sea, violentaron la tradición y dijeron, nos vamos a colocar entonces encima de otras estructuras de otros países, y aquellos que quieran imprimir literatura, entonces la World Service allá en Estados Unidos o la oficina de Nueva York son quienes tienen el derecho para otorgar, vamos a decirlo así, una membresía o deciden en ese momento otorgar en cierta forma el permiso para que otras estructuras en otros países puedan hacer la impresión de literatura. Entonces, observamos que esta modificación, por supuesto, es contraria a los principios de AA. Sin embargo, nosotros como movimiento, Sección México, decidimos adoptar el manual de servicio tal cual lo escribió Bill W. Entonces, en esta primera conferencia extraordinaria, pues se hace impresión de literatura. Se contaba con toda la literatura de Alcohólicos Anónimos, pero más adelante va a desencadenar, por supuesto, en una demanda inicialmente civil y posteriormente penal, ¿no? Donde ya es incautada toda nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, y pues gradualmente tuvimos que sobreponernos a esto. O sea, a pesar de las vicisitudes que en su momento se enfrentaron, el movimiento se mantuvo firme porque los principios de Alcohólicos Anónimos son firmes, son estables. O sea, tanto los 12 pasos como las 12 tradiciones, 12 conceptos para el servicio mundial son estables, son principios de vida. Entonces, aún a pesar de las dificultades que hubo en ese momento, pues por supuesto se comó con el trabajo. El día de hoy podemos observar que existe literatura aprobada por la Conferencia Sección México, propia literatura, folletería, trípticos, etcétera, material de apoyo, que en cierta forma pues utilizamos para la transmisión del mensaje. Entonces, en este mes de agosto llevamos esta conmemoración precisamente el 24 de agosto, con la intención entonces de que esto no solo sea un eslogan para los grupos, sino más bien sea el concientizar de qué forma entonces le vamos a dar vida al regreso a lo fundamental, y que no es otra cosa que regreso a los principios básicos de Alcohólicos Anónimos. Es decir, regreso al principio de recuperación, a la cuestión del trabajo del apadrinamiento, del trabajo del inventario moral, a cuestión del trabajo del paso 12, de vivir en unidad en Alcohólicos Anónimos, llevar a cabo un servicio desde una taza de café hasta la oficina de servicios generales. O sea, es lo que intentamos, en ese sentido, que los grupos de Alcohólicos Anónimos comiencen a asumir como suyos estos principios.